Ahí está, ahora sí, estamos grabando. Bueno, les decía, muy buenas noches a todos, pasaron 10 minutitos del horario de la convocatoria, así que me voy a permitir arrancar este encuentro de manera un poquito más formal que este cafecito living que estábamos charlando recién con Boy. Esta noche va a empezar de una manera diferente, porque ayer nos despertamos con la noticia del fallecimiento de nuestro queridísimo amigo Jorge Slaffer, Zichrono Libraja. Jorge Slaffer tuvo una larguísima trayectoria como dirigente comunitario y además fue presidente de CISAB, fue nuestro presidente durante 4 periodos. Pero más allá de todas estas cuestiones dirigenciales, que también por supuesto hablan de él, todos nosotros, todo CISAB y particularmente el equipo de cultura, lo recuerda a Jorge como un amigo entrañable. Jorge venía a todas las actividades del Departamento de Cultura, estaba, si no estaba primero en la cola del microcine, estaba cuarto, siempre tenía algo que agregar. Los estoy viendo por las ventanitas a todos ustedes que asienten así con la cabeza, porque todos los que tuvimos el honor y la suerte de conocerlo, de verdad que lo vamos a extrañar mucho, siempre con sus aportes brillantes, siempre golpeando la puerta de la oficina para venir a sugerir, para venir a charlar. Así que en honor a su bendita memoria, les propongo que hagamos un minuto de silencio. Zichrono Libraja y siempre, siempre en nuestros corazones. Y ahora también como un homenaje a Jorge, vamos a recomenzar este espacio de cultura, este espacio que, como siempre digo cada vez que nos encontramos, no lo vamos a dejar de lado, con pandemia, sin pandemia, nosotros nos queremos encontrar, este es nuestro espacio los sábados a la noche, así que aquí estamos hoy con un invitado, ya les digo, muy, muy especial. Sé que no soy muy original diciendo esto, pero con el transcurrir y el devenir de la charla se van a dar cuenta por qué lo digo. Voy a hacerles una pregunta, primero, háganme un ok. ¿Vieron el documental de Kino? A ver, háganme. Ahí está, sí, muy bien, muchos con el dedito levantado, buenísimo. Bueno, pero les voy a confesar algo. Debo confesar que la elección del tema de Kino fue en realidad para nosotros una excusa. Fue un marco para poder darle el marco a la entrevista. Por supuesto que vamos a comenzar hablando del documental de Kino, pero la verdad es que yo necesitaba generar un marco para hablar con Boy. Me vi en la necesidad de elegir entre una multiplicidad de facetas que tiene este hombre como actor, como director, como guionista, como fotógrafo, como cocinero, como dibujante, como orador, como conferencista, como documentalista. Ya me cansé, Boy. Una cantidad de facetas y de aristas que se me hacía muy difícil. Entonces el tema de Kino fue una elección, y fue una elección a medias, porque si bien vamos a charlar de Kino, que es la convocatoria que nos tiene esta noche, vamos a aprovechar este espacio para navegar junto a vos, Boy, por todos estos otros aspectos de tu intensísimamente creativa, y ahí voy con lo primero que quiero saber de vos. ¿Sos una persona inquieta por naturaleza, es así? Sí. Yo creo que todas las personas tenemos todas las posibilidades y que las vamos desarrollando en la medida que nos van estimulando, se va generando en nosotros un espacio de confianza y se van abriendo ventanas vinculadas con lo humano, que es lo que nos vincula a todos. Con lo humano y con lo vital, con la vida misma, que también nos vincula con lo no humano. Cuanto más uno tiene conciencia de esa dimensión, de ese horizonte que se puede ir ampliando,
las posibilidades de interés en las cosas creo que se multiplican. Y yo fui muy estimulado de chico, me pasaron montones de cosas, como a todo el mundo, nos van pasando cosas en la vida, pero que me fueron dando la oportunidad de ir abriendo puertas en lo que tenía que ver con prolongar en la vida adulta lo que eran las aptitudes o los deseos que tenía en la infancia. Yo siempre pienso que cuando somos chicos tenemos muy claro a qué nos gusta jugar. Está el que le gusta cantar, el que le gusta correr, el que le gusta dibujar, el que le gusta hacer cuentas, o el que le gusta... Es decir, a cada uno le gusta una cosa distinta ya en la infancia. Y después viene un periodo, probablemente en la adolescencia, en donde empezamos a hacer foco en ver si podemos trasladar eso a lo que es conocido como vocación, como esa voz interior, ese llamado interior, que algunos tenemos con mayor claridad y mayor resonancia y otros no tanto. Y ahí hay un cierto privilegio en los que podemos tener afinada la escucha para ver qué es esa voz interior que nos dice, si siempre te gustó esto, si siempre pudiste hacer esto, ¿por qué no empezás a aprender más sobre esto? Sobre esa experiencia después viene nuestra llegada a la vida adulta, en la cual empezamos a mezclar esa vocación con la cultura del trabajo. Es decir, si podemos aplicar esa vocación al estudio y nos formamos en eso que nos gustaba hacer, empezamos a tener herramientas para después, al entrar en la vida adulta, empezar a trabajar de eso que nos gustaba. Y todas esas cosas se me vinieron dando con bastante facilidad. Es decir, de chico jugaba cosas que después seguí desarrollando en la adolescencia, que después empezaron a tener que ver con mis estudios, y que en poco tiempo, por mucha suerte, por mucho azar, empezó a tener que ver con mis trabajos, que fueron muy variados, porque al mismo tiempo mi mirada era muy amplia. Y ahora, en la vida más madura, se me hizo mucho más evidente una nueva dimensión que tiene que ver con lo que podríamos compartir como para qué estamos aquí en la Tierra, ¿no? con nuestra misión, y que va más allá de nuestro interés personal y egoico de qué quiero trabajar para poder sostener los gastos de mi casa, o en todo caso ayudar a mis hijos en lo que intento ayudar, sino en dónde puedo ser útil para la comunidad global, es decir, para lo humano, para lo vivo, porque, insisto, hay que saltar la dimensión del humano para integrar en esta mirada que yo he desarrollado todo lo que está vivo en la Tierra, los animales y las plantas, y la Tierra misma, que es un ser vivo. Y entonces, bueno, se me ha ido ampliando esa mirada, de tal manera que hoy no me alcanzan los días y las cosas para desarrollar los proyectos, que por supuesto tienen que ver mucho con mi formación como actor, hace más de 40 años, que me formé como actor y trabajo como actor, pero en realidad se me fueron abriendo puertas que me llevan hoy a tener aventuras increíbles en lugares raros del planeta, o vincularme en proyectos muy variados. Ahora nos vas a contar mucho sobre esos proyectos, pero ¿en qué momento específicamente, si es que lo hubo, por ahí fue un transcurrir, ¿no? Pero ¿en qué momento, si no hubo esta necesidad de empezar a abrir puertas y buscar otra cosa y decir, bueno, ya durante mucho tiempo me escribieron mis libretos, durante mucho tiempo ya dije lo que me dijeron que tenía que decir, ahora soy yo el que quiero decir? ¿Hubo un momento o fue un proceso? Las dos cosas en paralelo. Hay un texto que encontré que me da un poco de pudor de mi infancia, no es que lo traje hoy, pero que un día lo reencontré después de 50 o más años, en donde yo de niño me definía como, así como vos empezaste diciendo las cosas que hago, algunas de las cosas que hago, me definía a mí mismo como caminante, lector, observador, zoófilo, qué sé yo, conversador. Me pareció una pedantería, cuando lo encontré dije, qué papelón de definirme como con tantas cosas. Pero tiene una resonancia, que es que yo de chico ya tenía algo que se asemejaba a esa idea que hay de los artistas del Renacimiento o de los grandes genios de la historia, no por la calidad de genio, sino por esa multiplicidad en donde me admiraba que Leonardo da Vinci pudiera ser dibujante, pudiera ser ingeniero, pudiera ser cocinero y pudiera ser uno de los pintores más increíbles que ha dado la historia del Renacimiento y de la cultura humana. O sea, ¿cómo puede ser que un tipo sea así de grande como pintor, pero al mismo tiempo de tener libros de cocina o desarrollar inventos o máquinas para volar? Me fascinaba esa posibilidad ya de chico. Entonces, bueno, tuve que ir eligiendo cosas y fui haciendo cosas. En una época estudié arquitectura, después dejé la arquitectura para dedicarme al teatro y empecé a trabajar como actor de muy chico. Entonces, no hubo un momento preciso que tuviera que ver con hacer un cambio de rumbo, sino sí hay momentos y jalones que tienen que ver con haber tomado decisiones diciendo, bueno, si quería dirigir, este es el momento para dirigir, si quería escribir, este es el momento para escribir. Y si quería o quiero en este momento asumir un compromiso vinculado con lo que creo que nos está pasando a los seres humanos,
con una situación de cierta emergencia a partir de muchos factores. Uno de ellos es los 7.800 millones de habitantes que somos en la Tierra, de los humanos, vuelvo a hacer esta diferencia, agotando los recursos y poniendo en peligro algo de nuestra propia especie, porque hemos llegado a un nivel de saturación en el espacio en donde la cantidad de polución, el daño ambiental que hemos hecho, sumado a la crisis social, manifiesta en la diferencia abismal y grosera entre ricos y pobres, ha puesto dos ejes muy grandes, que son el ambiental y el social, en una situación de emergencia, de la cual nos tenemos que hacer responsables todos si no queremos tener problemas mucho mayores a muy corto plazo, y ya los estamos teniendo. Absolutamente. Entonces sí, hay un momento que asumí que las herramientas de comunicación que tenía los quería poner al servicio de ese mensaje. Pero en realidad viene al mismo tiempo, mientras voy trabajando como actor en teatro, haciendo películas, cosas en televisión. Entonces, se va escalonando, se va escalonando. Y contame una cosa, en relación a Kino, vamos a charlar un ratito del documental que tuviste la suerte de poder hacer. ¿Esa visita a Kino tuvo que ver también con algo de esta búsqueda tuya personal de empezar a contar historias, de empezar a rescatar también personajes de nuestra cultura? ¿Cómo Sí, fue? sí, porque, digamos, en este camino, donde se vienen sumando las posibilidades, yo voy sumando, es decir, no voy descartando las etapas anteriores, pero voy incorporando nuevas. Entonces yo me formé como actor, luego empecé a dirigir y a producir y a empezar a escribir mi propia letra, como decís vos, y cuando empecé a hacer eso, se abrió una faceta muy ancha que tiene que ver con la comunicación, con transformarme en un comunicador, en donde a veces lo que estoy haciendo no es ni teatro, ni cine, ni televisión, como en este caso es teniendo una conversación con gente que de alguna manera y generosamente tiene la curiosidad de escucharme. Eh, y a partir de eso, empecé a hacer muchas cosas como documentales en los cuales tenía que entrevistar, y me tocó entrevistar a personalidades muy notables desde el punto de vista de mi propia curiosidad y admiración. Tuve encuentros sorprendentes con Deepak Chopra, con Lee Bullman, con, eh, con Brian Weiss, que es el inventor, el creador de la teoría de las vidas pasadas, con Nikita Mikhalkov, eh, y me han empezado a pasar muchas de esas cosas. Algunas porque las provocaba yo y otras porque me metía en trabajos o en proyectos como programas sobre cine, presentación de gente en vinculada con la espiritualidad, líderes budistas, en diálogos interreligiosos. Brother David, que es un monje benedictino que tiene 95 años y practica la teoría del agradecimiento. Bueno, infinita cantidad de personajes, a cuál más interesante y sorprendente para mi interés de aprender y de ser curioso, como venimos. Entonces, en esa línea hay una parte mía que hace entrevistas y que dialoga con gente y que produce encuentros entre personas, como otra película de la que a lo mejor en un rato vamos a hablar, que se llama Jane and Payne, Sí. y entonces se me ocurrió juntar a dos personalidades mundiales a sus 80 años, dos figuras legendarias en la historia de la conservación de la Tierra, como son Jane Goodall y Roger Payne. Jane Goodall es una inglesa a la que algunos de ustedes conocerán, no solo porque protagonizó un capítulo de Los Simpsons, sino porque hace 50 años se fue a vivir entre los chimpancés al África y transformó la historia de la ciencia por sus descubrimientos con primates. Y Roger Payne es ese norteamericano que descubrió todo sobre el canto de las ballenas y que junto con Carl Sagan hace Tiene un 40 años observatorio él, ¿no? Payne tiene un tiene un observatorio observatorio en en la la Patagonia. Patagonia. Lanzaron al espacio esa cápsula que llevaba unos discos de oro. La gente mayor lo va a recordar y los muy jóvenes por ahí no saben esto, pero hace 40 años salió una nave a otras galaxias llevando un mensaje de quiénes éramos los terrícolas con grabaciones que iban desde la música de los Beatles hasta el canto de las ballenas grabado por Payne, para contarle a otras galaxias quiénes somos estos personitas que estamos aquí en la Tierra haciendo un saludo hacia el cosmos. Bueno, en esa talla de personalidad se me ocurrió juntar a Jane Goodall y a Roger Payne, hicimos una película que fue una experiencia formidable. En ese camino se me siguen multiplicando las posibilidades y desde el Festival de Innovación Social, Festival Internacional de Innovación Social en Chile, que es un emprendimiento chileno que ahora tiene 20 sedes en todo el mundo para la innovación social, me propusieron empezar a trabajar en la plataforma digital que tiene que ver con la comunicación de todo esto. Y la primera tarea que me dieron fue entrevistar a Kino, o producir un encuentro con Kino para retratarlo. Tamaña tarea, pará, voy a hacer un parate ahí. Tamaña tarea, porque Kino es de verdad imposible de conseguir.
Está como encapsulado. Bueno, pero es que además hoy es imposible de entrevistar. Primero es Claro, imposible de conseguir, es verdad. Está en una jerarquía que yo creo que está probablemente a la par de Borges, o de García tal cual. Lorca, qué sé yo, o de Benedetti, es decir, Sí, sí, sí. o de Neruda. Es un artista de una dimensión, más allá del lugar que cada uno le puede dar al trabajo gráfico, muy profundo. El humor para mí es una de las formas elevadas que tiene la inteligencia, una de las formas elevadas de la inteligencia. Y Quino es más que un humorista, es casi un pensador que a través del dibujo ha hecho piezas que son muy poéticas, empezando o junto con todo lo que es Mafalda, que representa a la Argentina en el mundo entero, porque Mafalda está traducida a muchísimos idiomas y está en todas partes del mundo muy vigente. Entonces, primero se trataba de un personaje de una dimensión fabulosa. Y segundo, cuando empecé a investigar, dije, bueno, me fascina la idea de hacerlo. ¿Dónde está? ¿Está en Mendoza? ¿Cómo está? ¿Dónde lo veo? ¿Cómo lo voy a ver? Empecé a trabajar en contacto con su representante y sobrina, que se llama Julieta Colombo, a la que habrán visto los que vieron el documental allí interactuar. Y me empezaron a advertir de que iba a ser muy difícil y si no imposible encontrarme con Quino, porque Quino está ciego, está en una silla de ruedas, impedido de moverse por problemas de temas vasculares, tuvo problemas vasculares, es decir, algún tipo de accidente vascular, por lo cual está medio inhabilitado para moverse, a veces pierde también parte de cierta hilación, por lo cual me dijeron, es posible que no lo puedas ver, y si vas a Mendoza, y si lo ves es posible que él no pueda hablar, y si habla es posible que no siempre esté coherente, porque a veces está y a veces no está. Y yo tomé esto casi como la mayor primer eh, enseñanza y posibilidad en el camino que era abordar este trabajo, que era un desafío, y como todo desafío implicaba, bueno, a ver, ¿cuál es la realidad de esta situación? Si es una persona con la que no me puedo encontrar, y si hay que traerlo a la tierra de vuelta, entonces se me ocurrió una estrategia. ¿Qué elegiste? ¿Cómo elegiste traerlo a la... Bueno, primero le escribí una carta pidiéndole permiso para encontrarnos, no nos conocíamos personalmente, y le escribí una carta diciéndole que yo no quería entrevistarlo, que yo lo que quería era tener la posibilidad de encontrarme con él y probablemente compartir lo que fuera a ocurrir en ese momento. Si se trataba de conversar, conversar. Si se trataba de escuchar música, escuchar música. Si se trataba de tomar vino o un mate, un mate. Y tal vez todo se podía reducir a escuchar el sonido del viento entre los álamos mendocinos, en medio de ese silencio en el campo, y decir, esto es todo. Bueno, y le dije muchas cosas muy amorosas vinculadas con toda mi historia en torno a la obra de Quino, que como todos los que tenemos algunas décadas, hemos crecido alimentados por eso. Y entonces viajé a Mendoza con una valija llena de estímulos para tratar de traerlo de vuelta a la tierra, o de traerlo entre nosotros. Y en esa valija iban desde botellas de muy buen vino, porque a Quino le gusta mucho el vino, hasta la música que él escuchaba en su vida, canciones de los Beatles, pero también música de Eric Satie, cosas que yo había investigado que a él le interesaban. Le llevé grabados saludos de personas que lo quieren mucho, como Joan Manuel Serrat, con quien me encontré en el camarín del teatro para decirle, mirá, tengo que ir a entrevistar a Quino, pero quiero que le mandes algo porque se trata de mimarlo un poco. O Tute, el humorista, o Rep. Bueno, mucha gente fue dando su testimonio para que yo se lo llevara a manera de saludo. Y luego encontré una enciclopedia que los mayores recordarán, los muy mayores recordarán o recordaremos, que es El Tesoro de la Juventud, una enciclopedia de hace casi 100 años. Ahí veo que asiente Esther, por lo pronto la veo a Esther mover la cabeza. No deschaves a la gente, voy, te pido por favor. No, bueno, Que Esther nosotros puede después ser nos mi tenemos hija. que seguir viendo todos. A lo mejor la abuela de Esther le contó El Tesoro de la Juventud, yo no digo que ella tenga edad para esto, pero bueno, El Tesoro de la Juventud es una enciclopedia que mi madre, que tiene 87 años, leía de niña, y que yo la tengo los 20 tomos del Tesoro de la Juventud en casa, que es una obra rarísima, ¿no? Y entonces dije, llevo esto, y llevé algunos tomos también en mi valija para decirle, porque había leído que Quino leía El Tesoro de la Juventud en su infancia. Y es más, encontré, y los que hayan visto el documental lo habrán visto, esto, una lejana conexión entre el espíritu curioso de Mafalda y una sección del Tesoro de la Juventud que se llama El libro de los por qué, en donde, así como hay en esta enciclopedia montones de secciones sobre animales, plantas, física, astronomía y cualquier cosa, hay una sección, de ese, no sé si Esther se acordará, que se llama El Tesoro de la Juventud, en el cual aparecen preguntas muy arbitrarias y muy locas.
¿Lloran los peces? ¿Por qué la luna tiene dos caras? ¿Qué pasa cuando soñamos con nuestra alma? Una infinidad de preguntas variadísimas de todos los temas y viene una respuesta pseudocientífica del Tesoro de la Juventud. Entonces, cuando fui a llevarle esto a Quino, entre las muchas cosas que le leí, le empecé a leer el libro de los por qué, buscando a ver si en esto había también alguna conexión con ese espíritu de Mafalda del cuestionamiento. Bueno, el milagro funcionó. Y a partir de que empecé poniéndole música y tomándolo de la mano, porque además es muy tímido, y como estaba ciego, ni sabía quién era, y era muy delicado lo que tenía que pasar. Y poco a poco, a medida que fueron pasando las horas de esos 3 encuentros maravillosos que tuvimos, se fue abriendo, se fue iluminando, se fue conectando, empezó a contar y a recordar cosas increíbles que muchas veces no había contado, porque yo había leído mucho sobre él como para no tener que preguntarle nada, simplemente yo le hablaba de lo que sabía de él y él me hablaba de lo que sabía, y empezamos a tener un encuentro que iba más allá de las palabras, en donde el silencio ocupaba tanto lugar como el sonido. Y empezamos a valorar esa comodidad que se puede producir en el silencio. Vos empezaste hoy haciendo 1 minuto de silencio por Jorge Slaffer, y a veces el silencio dice tanto, es tan poderoso, que tenemos que ir a él y volver a él cada vez que podemos. Bueno, en este caso con Quino, y se lo termino confesando, creo, no sé si está en el documental, creo que sí, le digo, vos sabés que empecé a descubrir que podía estar cómodo, porque nos ponemos incómodos frente a otra persona cuando hay silencio, ¿no? Y en esto contribuyó un equipo de lujo que armé, liderado por mi hermano Diego Flesca, que es un artista afinado también con todas las disciplinas, porque es alguien que empezó haciendo cine conmigo cuando éramos niños como un juego. Con mi hermano Diego, y lo digo además porque está Flor, que es su mujer, escuchando esto, pero me une algo que va mucho más allá de la sola hermandad, porque somos hermanos, pero también somos cómplices de aventuras que vienen desde más de 50 años atrás, en las cuales hemos encarado toda clase de desafíos en la vida juntos, y muchos de ellos tienen que ver con el lenguaje audiovisual. Diego ha sido y es mi mano derecha cuando yo produzco, dirijo, elaboro piezas audiovisuales, y lo primero que hago es llamarlo a él a ver si puede participar o acompañarme siempre. Es que Porque de justamente niño, los silencios que se ven, gran parte del documental tiene que ver con la visualización de esos largos silencios. Y sin embargo, a uno como espectador no lo ponen incómodo esos silencios, ¿viste? Son silencios en donde uno mismo puede también completar el trabajo y ver qué fue lo que se dijeron o qué fue lo que sucedió en ese encuentro. A mí me intriga preguntarte algo, eh, que por ahí tiene que ver con el argentino promedio, ¿no? Que tiene, lo que uno piensa de Quino, lo que uno sabe de Quino, los que hemos leído o seguido a Mafalda. ¿En cierta manera te entristeció ver a Quino en esa circunstancia? ¿O lo entendiste como un devenir y de todas maneras al revés, saliste transformado? ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque muchas veces en notas que he visto tuya, vos hablás del tema de salir transformado, ¿no? De entrar en una puerta, salir por la misma puerta por la que entraste, pero que eso que viviste en el medio te haya transformado. Entonces te pregunto, ¿con qué sentimiento entraste por esa puerta y con qué sentimiento saliste por esa puerta? es una preciosa pregunta, Silvana. Es una preciosa pregunta porque me hace reflexionar en una respuesta que se va a ir elaborando mientras me va cayendo esta ficha. Porque lo primero que uno podría sentir, como bien decís vos, al encontrarse un personaje querido y admirado, es, uy, ¿en qué se transformó? ¿No? Un tipo que era brillante y que era luminoso y que irradiaba ideas, me llegó a confesar en ese encuentro que él, como no puede ver, no puede dibujar, y porque no puede dibujar, tampoco puede tener ideas porque le angustia mucho el tener una idea y no poder plasmarla. Sin embargo, en el encuentro de estos 3 encuentros, o en estos días que pude pasar con él, descubrí que él estaba muy bien. Descubrí que él no estaba ni ansioso, ni incómodo, ni aparentemente padeciendo, porque el tiempo que compartimos lo pasamos en tiempo presente extraordinariamente bien los dos. Lo pasé bien yo, pero lo pasó muy bien él. Y cuando yo miraba para atrás de golpe en la cámara, vi a algunos de sus parientes cercanos que viven ahí cerca, en Mendoza, estaban los sobrinos de él, estaba su sobrina Julieta, la representante, y lloraban de ver que él había vuelto de alguna manera entre nosotros, traído por esta circunstancia que armamos con ese equipo mágico de 3 personas, organizado por mi hermano Diego, en donde
eran todos tan cuidadosos y tan amorosos con lo que pasaba, en donde casi se caminaba en puntas de pie para no incomodarlo, no sorprenderlo. Estaba siempre a la mano lo que él necesitara, la cosita rica, el pistacho que comía junto con el vino que bebíamos, si estaba cómodo con lo que estábamos haciendo o no, si era el momento de hacer la entrevista o había que irse a dormir la siesta. Bueno, era tan lindo lo que pasaba, que yo desde ese momento estoy haciendo un intento muy profundo en lo que tiene que ver con mi relación con mi madre, que tiene una edad parecida y que está empezando a padecer algunas de las cosas que tienen que ver con esa edad, en donde ya nos empiezan a necesitar los padres un poco más que lo que nos necesitaban antes, aparentemente, o de otra manera. Y todo el tiempo me digo a mí mismo, en este último tiempo, ojalá yo pudiera vincularme con mi madre como me vinculé con Kino en esos días. Porque el grado de paciencia, de amorosidad, de respeto, de admiración, de gentileza, de diversión, al mismo tiempo que me generó toda esa situación, no puedo lograr hoy tenerlo con mi madre cuando me pongo nervioso porque hizo algo que digo, pero habíamos quedado ayer que no ibas a hacer tal cosa y no, te dije, me olvidé y ahora tomé una decisión, bueno, pero mamá, esto es complicado, te estoy ayudando a distancia, estamos en cuarentena, no podés hacer tal... Bueno, como hijo, y soy una persona mayor, es decir, que debería ser dueño de mis acciones y de mis emociones, a veces no me sale ser con mi madre como fui con Kino durante esos días. Claro, es mi madre. Y los que han hecho un poco de psicoanálisis saben que en nuestra relación con nuestra madre y con nuestros padres hay una carga muy potente de todo lo que después nos afecta y también disfrutamos en nuestra vida adulta. Yo tengo una gran veneración y un gran agradecimiento por lo ancestral, por mis ancestros, por mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos. He hecho un gran intento en los últimos años de desentrañar toda la historia que no conocía, es la de mis bisabuelos para arriba, los que vinieron viajando de Europa, los que, digamos, hasta mis bisabuelos más o menos sabía, no los conocí a mis 8 abuelos, a mis 4 abuelos, no a mis 8 bisabuelos, quiero decir. Pero estos dos Abraham, estos dos judíos, Abraham Feldman y Abraham Alerán, mis dos bisabuelos maternos, nunca supe nada de ellos. Sé que llegaron a Entre Ríos, uno de ellos como agricultor, a la colonia Lucienville, traídos por el barón Hirsch. Digo, seguro de los que están escuchando, porque estoy en una institución judía, me podrían ayudar mucho con esto. Seguro, toda la Me historia podrían de las ayudar colonias. porque me metí en un trabajo exhaustivo de la recuperación de toda mi memoria ancestral para desentrañar la historia de mis 16 tatarabuelos. Y yo tengo una mitad judía y otra mitad, podría decir no judía, porque si dijera italiana, española y francesa, podríamos decir, bueno, también hay italianos, franceses y españoles judíos, obviamente. Entonces, lo judío tiene otra connotación cuando describimos los judíos en nuestras vidas. Y en mi caso, que tuve esa formación italiana, católica, inclusive de hacer la primera comunión y no el bar mitzvah, es decir, tuve una madre judía, hija de una abuela judía, así que tengo una componente judía absoluta desde el judaísmo, y tengo otra componente, llamémosla como quieran, no judía, que tiene que ver con otras religiones, con otros orígenes étnicos, con otras fuentes. Bueno, yo intento abrazar todo. Mirá lo que me preguntaste sobre el ¿A dónde silencio. nos llevó? Claro, sí, porque es una apertura total de la mirada, Me llevó ¿no? porque yo De sabía su que quería hablar. esencia. Me llevó porque yo quería hablar de esto, porque me encanta que en esta reunión haya gente menor y gente mayor. Y yo no hago una discriminación por edad, como no hago una discriminación por judío o no judío. Simplemente celebro tanto la diversidad, en todo sentido. En momentos como estos, en donde está clarísimo, antes de la pandemia, estaba clarísimo que teníamos que empezar a trabajar entre todos por los problemas de todos. En el mundo, en la Argentina, en Buenos Aires, en cualquier dimensión en la que estemos, hay algo que es más grande que lo de uno, que eso de uno limitado por el ego, ¿no? Es ese uno que es uno con esta cascarita. Ese uno que somos nosotros es un uno mucho más importante. Ese uno que une todos los unos, ese uno es esa mirada en ese horizonte al cual yo me refería cuando me di cuenta que podía ir ampliando el horizonte de la infancia y que Bueno, podía pero ir cada vez más lejos. Entonces, vos me preguntaste si yo había sido transformado porque me encontré a Kino. Y sí, lo primero que dije es, wow, yo había visto la última imagen de Kino en un reportaje, o hace algunos años, cuando empecé a ver que tenía, cuando
cuando las últimas referencias que tenía, y casi no sabía si vivía, dónde estaba, como le habrá pasado a la mayor parte de ustedes. Cuando empecé a tomar contacto con me iba a encontrar con él y me dijeron, y por ahí está en una silla de ruedas, vive solo con 5 enfermeros que lo asisten, ¿no? Está solo mirando una pared que a su vez no ve, una pared blanca que no tiene nada porque la pared, está ese retrato de él de joven, del cual hemos hablado también en la película. Y primero es un golpe, es un impacto ver que, uy, pobrecito cómo está. Y ningún pobrecito, pobrecitos nosotros que depositamos y proyectamos en eso la sensación de que algo está mal. Porque en realidad, alguien que ha vivido tanto, que ha dado tanto y que recibe tanto amor como le pasa aquí, ¿no? Probablemente esté hoy padeciendo muchas de las limitaciones que genera algo de ese deterioro. Pero al mismo tiempo se lo ve colmado, se lo ve satisfecho, se lo ve pleno, lleno de amor. Y bueno, no sé, yo en un momento me atreví a preguntarle por qué no había tenido hijos, en una cosa así media, no irreverente, pero yendo a fondo con un momento, ¿no? Y él me confesó también, fue muy a fondo, y hablamos de que él no había tenido hijos porque había tenido mucho dolor en su propia infancia vinculada con la pérdida de sus padres. Es decir, y acá vuelvo al tema del psicoanálisis y a la historia de cada uno, ¿no? Todos traemos del nacimiento una cantidad de cosas, pero al mismo tiempo empiezan a darnos golpes de cincel las circunstancias que nos van pasando a todos en la vida. Así que todos traemos una memoria ancestral y al mismo tiempo una memoria personal que tiene que ver con lo que vamos viviendo. Y ahí empieza la parte nuestra en donde empezamos a conducir mejor o peor la nave, modificar o no nuestro karma, ser mejores o peores según nuestras elecciones. Y bueno, no sé, a mí me transformó estar contigo. No, y aparte si te hizo pensar en justamente lo más primordial que debe haber para los seres humanos, que es el vínculo materno, vaya si te debe haber transformado, ¿no? Si es esa fibra la que tocó, es una transformación completa, total. Y Bueno, por último, para cerrar sí, un poco el tema de Kino, porque tengo varios temas que abordar y tenemos, el tiempo es tirano en Zoom, ¿viste? Siempre quise decir esa frase, que ustedes la dicen mucho. Eh, bueno, no te decía, qué duro cuando le preguntaste sobre por qué Mafalda se cayó, se silenció, ¿no? En la época de la dictadura, y él ahí te dijo algo, pero con una lucidez al 100%. Él te dijo, es que Mafalda no podía estar callada, o sea, la tuve que callar porque si no, todo lo que hubiera tenido que decir Mafalda era era de denuncia. indecible. Claro, claro, bueno, que si alguien como Mafalda, con ese nivel de verdad que tiene Mafalda para decir todo lo que piensa, lo que siente, sin filtro, en un momento como el momento histórico que vivía la Argentina en esos años, hubiera sido una hipocresía de parte de Quino y hubiera sido una hipocresía de parte de Mafalda y hubiera sido una traición a todos nosotros que Claro. Mafalda hubiera seguido estando como si no pasara nada. Por lo cual, podríamos decir que Quino sacrificó el crecimiento de Mafalda, pero al mismo tiempo, y se lo digo yo, allí la eternizó niña para siempre. Porque Mafalda podía seguir evolucionando, como siguen en las series. Ahora estoy viendo algunas series y les pasará a ustedes que la gente, si las series tienen varias temporadas, van creciendo y van apareciendo hijos y van evolucionando los personajes, ¿no? Bueno, Mafalda sí, tuvo un hermanito, creció un poquito, pero nunca llegó a ser la adolescente que podíamos haber esperado que fuera si hubiera seguido 10 años más. Mafalda quedó niña Nos para siempre. perdimos, nos perdimos esa parte de irreverencia, ¿no? Nos Sí, sí, perdimos pero al mismo eso. tiempo quedó eterna. Hay algo de eso muy bello, que es que Mafalda es una niña eterna a partir de ese momento. No sé qué hubiera pasado si Quino hubiera seguido escribiendo Mafalda siempre. Es interesante porque además Mafalda salía todos los años. Durante 10 años esperábamos la salida de cada libro para regalarla en Navidad, los que teníamos, eh, ¿no? Esa época era como el regalo de Navidad, salía en diciembre y comprabas el libro de Mafalda para regalárselo a alguien en Navidad. Tal cual, tal cual. Hablábamos desde el principio de esta beta tuya o de estos momentos tuyos en donde decidiste dejar de hacerte el distraído de situaciones que vivimos como humanidad que nos atraviesan y que nos pueden o poner en acción o a veces nos pueden poner en pausa, porque las dos son como opciones válidas. Y la verdad que yo pensaba, ¿no? ¿Hay algo de todo lo que estamos viviendo que no merezca ser repensado? Porque la alimentación tiene que ser repensada, el clima y el medio ambiente tiene que ser repensado, la industria tiene que ser repensado, la economía, la solidaridad, la comunicación, la equidad, la justicia, la niñez, la vejez. Es inabarcable todo lo que necesita ser rediseñado. Y la verdad es que es muy fácil darse por vencido. Entonces, vos no te dejaste abrumar por eso. Al contrario, decidiste empezar por algo.
¿Por qué fue lo que empezaste? ¿Por el medio ambiente? ¿Por dónde decidiste dar ese primer paso de dejar de hacerte el distraído y pasar a la acción? Mira, como venía diciéndote antes, yo creo que hay algo que tiene que ver con una especie de continuidad de cómo cada paso nos lleva al siguiente, ¿no? Nunca es una cosa drástica, por lo menos en mi caso no es que hacía esto y un día tuve un despertar, una epifanía y pasé a hacerlo de otra manera. Lo que pasa es que cada paso me va llevando al siguiente a partir de que estoy lo más alerta que puedo a escuchar a mi propia conciencia, a mi propio desarrollo, a mi propio crecimiento. Intento seguir creciendo y te diría, hoy me estoy enfrentando mucho más a las dificultades de cosas que no resolví en los últimos 60 años que lo que me pasó antes. Y hoy creo que empiezo a ver con claridad que hay cosas que no las he resuelto y que tengo que meterle pata porque es el momento de resolver muchas cosas. Vos acabás de enunciar una cantidad de áreas del comportamiento humano que deberían ser rediseñadas, y estoy totalmente de acuerdo. A partir de esto que yo definí como una crisis ecosocial, digamos, hace un rato, que abarca casi todas las disciplinas del comportamiento del humano y que tiene que ver, desde mi perspectiva, con nuestro desarrollo espiritual. Quiero decir, todo eso que vos acabas de enunciar, que incluye la alimentación, la comunicación, la arquitectura, la economía, el diseño, es decir, la vestimenta, el consumo, todo lo que podemos desprender de nuestro accionar a lo largo de la vida, está muy atado al nivel de conciencia y de desarrollo espiritual que alcancemos como especie, no individualmente cada uno, sino el nivel de desarrollo espiritual en donde empecemos a reconocernos un poco más parte de un todo que necesita ser cuidado entre todos. Por eso yo creo que más que ocuparnos de cada una de esas áreas, tenemos que ocuparnos del crecimiento espiritual de cada uno para empezar a encontrarnos con el que está al lado. Como si en estas ventanitas que estamos viendo ahora en esta pantalla, si cada uno se ocupara de elevar un poquitito la vara y todos hiciéramos este gesto, nuestras manos empezarían a subir adentro de la pantalla y de golpe habríamos llegado al tope. Bueno, ese tope no tiene límite, pero está un poco bajo. Yo creo que a la altura de lo que venimos haciendo, nos estamos causando un daño muy destructivo. Entonces, me parece, como vengo tratando de explicar, que la crisis no es ecológica o ambiental o social o económica o política. Creo que el desafío al que estamos ahora tiene que ver con elevar la calidad espiritual de los humanos. Y eso va a empezar a hacer que empecemos a resolver entre todos los problemas, porque la economía, que para mi sorpresa, en los años que me empecé a involucrar con estas cosas, estaba muy en el eje de todo esto, por este uso que hacemos todos los días de un dinero que va, que viene, que pasa por nuestras manos, y que no sabemos ni a dónde va, ni de dónde viene, ni para qué es usado cuando apoyamos una empresa, o lo ponemos en un banco, o compramos un producto. Entonces, hay una herramienta de influencia, que es ese dinero que usamos todos los días, que es mucho más poderosa que cuando vamos a votar cada 4 o cada 6 años a las urnas por un político. Las dos cosas son importantes, pero en nuestros hechos cotidianos podemos impactar muchísimo. Entonces, vos perdoname porque me haces preguntas y yo me disparo a contestar Esa es la idea. en muchas direcciones, ¿no? Pero vos me preguntaste, ¿en qué momento? Bueno, yo había hecho un documental sobre una nadadora hace muchos años, hace unos 12 años, un poco más, porque en realidad me llevó 6 años hacerlo. Había hecho un documental de una nadadora a la que le falta una pierna, que es una nadadora de aguas abiertas, y que había hecho todos los cruces fabulosos de aguas abiertas en el océano, en el mundo, como unir Dinamarca con Alemania, dar la vuelta a Manhattan, nadar por el río Nilo, cruzar el canal de Beagle, es decir, todos los estrechos, el canal de la Mancha, ir nadando desde Francia hasta Inglaterra, todos los cruces históricos de récords, así los había hecho esta mujer a la que le falta una pierna. Y se había propuesto un proyecto de paz con Inglaterra por las Islas Malvinas, que consistía en nadar de una isla hacia la otra. Pero para poder nadar en las Islas Malvinas, tuvo que entrenarse en las aguas heladas de todo el planeta para dar vuelta a una teoría que la medicina y que la ciencia y que la marina inclusive tiene muy arraigada, que es que el hombre que se cae al agua fría es hombre muerto en 2-3 minutos por hipotermia. Ella demostró que esto no es necesariamente así. Puede ser así en condiciones de estrés, de miedo y en condiciones adversas. Pero si el humano está preparado espiritual, psíquicamente, ella lo hacía a través de una meditación, puede trabajar sobre su sistema inmunológico, sobre el hipotálamo y sobre su sistema,
ganglional, es decir, puede trabajar sobre sí misma como para poder estar, como la vi yo y parte de esta película lo muestra, 40 minutos nadando frente al glaciar Perito Moreno, 25 minutos nadando en la Antártida entre los témpanos, una serie de cosas que las pueden ver, si les interesa este cuento, está en la página del canal Encuentro y se llama Huellas en el agua. Esta película la pueden ver, la dirigí yo y me llevó 6 años acompañar a esta mujer que se entrenaba en las aguas heladas, primero de la Patagonia, después de los lagos del sur, después en Bariloche, después en el Perito Moreno, después en la Antártida, donde fuimos varios años después, y finalmente las Malvinas. Así, para llegar a las Malvinas hubo que pasar por los glaciares, los lagos, la Patagonia y la Antártida. Fuimos a la Antártida. Una cosa descomunal que me llevó 6 años de acompañarla en esa proeza. Era un proyecto ambiental, un proyecto sobre la discapacidad, un proyecto de paz con Inglaterra, un proyecto científico, avalado por científicos. Una Claro, cosa no, aparte todas las como, aristas de la humanidad, digamos, de uno sí, como ser humano. y volvemos a esto de la pluralidad de miradas y la multiplicidad de enfoques, ¿no? A lo Da Vinci. Volvemos a eso, porque había gente involucrada de todas las ciencias y a todo esto había un músico que la acompañaba tocando la flauta en la proa de un bote siempre, que es el que me llevó al proyecto. Entonces ella nada en el hielo, pero va un músico transformando ¿No? en música el viento patagónico o el viento de los hielos. Es una especie de acto performático muy particular. Bueno, insisto, los que lo quieran ver, se meten en la página del canal Encuentro, canal oficial, y allí ven Huellas en el agua. La van a pasar muy bien con este cuento. Bueno, yo estaba presentando esa película en un festival ambiental, donde me habían invitado a mostrar esa película. De esto hace unos 13, 14 años, más o menos, 12 años. No, más, 14 años. Y apareció alguien y me dijo, acabo de ver esta película, tu padre y mi padre eran amigos, y yo soy el presidente del Instituto de Conservación de Ballenas. Nos interesa mucho tu mirada, tu manera de contar, además de que tenemos un vínculo familiar. ¿Te gustaría hacer algo por las ballenas?, me preguntó. Y yo le dije, sí, cómo no, por supuesto que sí, amo los animales, amo las ballenas, amo el mar, qué lindo, cómo. Bueno, de ese diálogo con este tipo que se transformó en mi amigo, surgió un proyecto como Janie Payne, que es esa película de la que hablamos hace un rato, en donde junté a estos dos personalidades mundiales de la conservación de la tierra y del agua, cada uno por un lado. Y cada cosa me va llevando a la siguiente. Y del encuentro con Jane Goodall y Roger Payne, me apareció el encuentro con Douglas Tompkins, que es ese norteamericano que donó miles de hectáreas a la Argentina y a Chile para crear parques nacionales. Y del encuentro con los Tompkins me apareció un viaje a la selva paraguaya para hablar sobre una comunidad que son los Aché, muy perseguida porque son cazadores nómades, que la deforestación y la soja lo fueron reduciendo en su espacio itinerante como pueblo nómade, hasta matarlos y exterminarlos, bajando impuestos a los ciudadanos que mataran a los Aché en el gobierno de Stroessner. Te bajaban impuestos y matabas gente de la comunidad Aché porque eran un peligro para el agricultor latifundista. Es decir, cosas que parecen de hace 5 siglos ocurrían hace poco tiempo. Entonces esto me llevó a un proyecto de nuevas economías vinculada con la cosecha de la yerba mate, con la comunidad Aché, en la selva paraguaya, en una comunidad indígena, con un discurso que tiene que ver con lo comunitario, con lo económico, con lo ambiental, con lo social. Bueno, Cada eso, cosa me va claro, llevando a la otra. es que eso tiene que ver con esto que te decía de lo inabarcable, ¿no es cierto? Lo inabarcable en el buen sentido, digamos, porque vos con cada pasito que vas avanzando, en cada documental que haces, o en cada entrevista que tenés, o en cada personalidades que deseas juntar, vas abriéndote nuevos mundos y conociendo nuevas realidades y no esquivándolas, ¿no? Ese es el punto, que no las esquivás, sino que te metés a fondo y que cada tema es un temón en sí mismo para desarrollar. Vos venías hablando recientemente mucho de lo que tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Me decías a mí, no es pensar en cómo rediseñar, sino en primero cómo rediseñarnos nosotros y a partir de nuestro rediseño todo lo demás va a ir saliendo. Y hay una crisis ahora que hace eclosión y todo el tema de la espiritualidad hace eclosión justamente en estos momentos en donde estamos encerrados, en donde estamos en cuarentena, estamos en nuestra casa encerrados, pero además de estar encerrados en nuestra casa, también estamos un poco encerrados en nosotros mismos, más allá de con cuántos convivientes tengamos la posibilidad de vivir, es un momento para estar un poco encerrado en sí mismo. Entonces, ¿cómo manejas vos esta espiritualidad en esta situación de cuarentena? Mira, a veces con mucha angustia y a veces
recurriendo a todo lo que intenté aprender a lo largo de toda la vida, y creo que este es un buen momento para implementarlo. Todo lo que cada uno aprendió de sus padres, de sus maestros, de sus experiencias, de sus hijos, de sus nietos, de sus trabajos, es decir, todo lo que hemos ido usando, si somos más o menos abiertos e inteligentes para crecer como personas, creo que tenemos en este momento la obligación o la necesidad, te diría, de usarlo. Estamos encerrados en nuestras casas, o guardados, o protegidos, o refugiados en nuestras casas, como estamos siempre encerrados y guardados y protegidos en nuestro propio cuerpo. Estamos guardados en nosotros mismos siempre, así como siempre estamos solos, aunque estemos con otros. Hay una medida que tiene que ver con que somos uno, pero al mismo tiempo somos ese todos, ese nosotros, que somos todos. Entonces, sentirnos encerrados es no darnos cuenta que estamos todos juntos, al mismo tiempo protegidos y guardados, enfrentando un problema que nos apareció de una forma muy dramática y muy dolorosa. Yo creo que tiene que ver con dónde ponemos la mirada, ¿no? En ese sentido. Yo, en este momento, concretamente con respecto a esta situación pandémica y de cuarentena extendida en la que estamos, no me alcanzan las herramientas que he cosechado durante la vida para tener calma todo el tiempo. Creo que el desafío, y esto lo puedo compartir con cualquiera de los que está escuchando, es que mantengamos la calma cuando lo que hoy prima es la incertidumbre, que son palabras que estamos oyendo todos los días, ¿no? Es decir, tenemos una gran incertidumbre, pero al mismo tiempo estamos necesitando mantener la calma porque es lo necesario para poder sobrevivir, atravesar y llegar a buen puerto después de esto. Entonces, creo poderosamente que todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal y espiritual es la herramienta más fuerte que tenemos. Es la garantía de que nosotros no acabamos en nuestro propio cuerpo, como que tampoco nuestra casa es el techo bajo el que estamos, sino que nuestra casa es esa tierra que nos vincula con todos. Creo que todo aquello que nos hermane en busca de la paz y de la felicidad con todos los seres vivos de la tierra es aquello que nos va a permitir atravesar este momento tan dramático de una manera confiada, de una manera inspirada, de una manera luminosa. ¿Vos tenés algunos rituales hogareños que te permiten recuperar la calma cuando te sentís que te estás desviando? ¿Podés contarnos? Sí. No sé, recién te vi con tu tacita. Yo soy muy tetera, evidentemente igual que vos. Y recién te vi con tu tacita chiquitita y con tu teterita, tan bonitas, y digo, hay ahí también un ritual, ¿no? Contanos un poco de eso, de tus pequeños rituales para mantener la calma. Mirá, podría decir las respuestas más políticamente correctas. No, pero decinos las postas. O las respuestas más políticamente incorrectas, y las dos son ciertas. Las dos son ciertas. Quiero decir, hay momentos en que la angustia se presenta de tal manera que digo, no, me tengo que sentar, tengo que prender una vela, tengo que hacer sonar una campanita y tengo que recitar un sutra, un párrafo budista, que es el Nam-myoho Renge Kyo, y que entona una comunidad internacional enorme, que tiene que ver con las enseñanzas, con ciertas enseñanzas budistas que hablan de esto que estábamos hablando antes. Es la búsqueda de la felicidad y la paz de todos. Y hay momentos que la entonación de eso, que es como si fuera un mantra, en realidad es una repetición de un verso en japonés, es motivo de, es forma de enfocarse, es forma de ponerse un propósito claro, es forma de dejar los pensamientos y centrarnos en el corazón de la forma más directa posible. Eso lo hago. Quería hacerlo antes de esta charla y no tuve tiempo. Dije, ay, no llego ni a hacerme el té, ni a hacer el mantra, ni a hacer apenas me pude dar un baño para llegar más o menos relajado, con un bañito caliente, pero no pude hacer los rituales que hubiera querido hacer para llegar a esta conversación. Y sin embargo, ya ves que no era tan necesario haberlo hecho para estar en el eje que estoy disfrutando con ustedes, porque seguramente lo haré después o habrá otra forma. Entonces no soy políticamente correcto ni ahí. Otras veces, como también hice hoy, digo, salgo a caminar al perro, la vuelta de manzana que me permite hoy la legalidad de la cuarentena, y digo, por lo menos tengo que bajar a la vereda a dar una vuelta del perro. Entonces bajo el perro
Y si por lo menos es ver el cielo y decir, hay un minuto del cielo. Y también vuelvo a mi abuela judía cuando digo, no aguanto más, me pongo a lavar los platos y a cocinar. Y voy a cocinar. Y creo que esto coincidiremos todos, hombres y mujeres por igual, estamos cocinando más que nunca. Yo siempre cociné, Ahí tenía está mi tu abuela. perro, Ese es el Enzo que está ¿no? ladrando. Porque en realidad ladró un perro de otro piso, entonces él No, se pero encendió. él dijo, están hablando de mí, me presento. Exacto. Sí. Y yo Te pones a digamos, cocinar. mi relación con la cocina viene de muy lejos, y los primeros recuerdos no tienen que ver con mi madre, sino con mi abuela judía, con mi abuela Teresa, que era una gran cocinera, una extraordinaria cocinera, y que hacía eventos familiares enormes, en donde todos los sábados se juntaba a almorzar toda la familia, y era un ritual muy importante. Y ella cocinaba todo, todo, y eran maravillas que hacía con la cocina. Y algunas de esas recetas o algunas de esas cosas todavía perduran en la familia, como te acordás, no sé qué, cómo eran los bizcochitos de tal cosa, o el borscht, que no sé cuánto. Bueno, y, y hoy me encuentro de golpe cocinando como una acción que genera amor. Yo creo que la cocina es un acto de amor enorme, porque no se trata de, ¿viste?, apretar un botón y que aparezca un sándwich y una pizza. Se trata de emplear todo un tiempo en la búsqueda, la elección, el procesamiento de cada cosa, para ofrendar algo que es tan efímero como en el momento de comerlo. Ahí se vincula con el teatro, ¿no? Porque el teatro tiene una Pasa preparación rápido. enorme y ocurre en un instante que se desvanece. Después, al día siguiente, uno vuelve a hacer la obra de teatro, pero ya no es la misma porque uno no está igual. Es como la partitura tocada, la misma partitura tocada al día siguiente por un músico, es la misma partitura y sin embargo no es. Entonces, podemos volver a esa receta. Yo puedo volver a cocinar lo que hice ayer, la semana pasada. Eh, pero no es igual, es cada vez es un acto. Y es un acto muy amoroso porque uno generalmente lo ofrenda o lo comparte con alguien, cuando tenemos la suerte de estar bajo el mismo techo con alguno más, porque habrá mucha gente entre ustedes que está acompañada y mucha que está sola, lo cual tiene un mérito, un desafío muy grande. Celebro en este momento, el que está solo en este momento está con todos nosotros, por lo cual ya no está solo. Por este rato, el que está en su casa solo, tiene como 50 personas que lo están acompañando. Y estamos todos en una gran casa, volviendo a parafrasear lo que estamos diciendo, ustedes han tenido la generosidad de abrirme la puerta de CISAB, a su vez yo he abierto la puerta de mi casa, por lo cual están bienvenidos a esta casa que es mi casa, pero al mismo tiempo tienen la generosidad de abrirme las ventanitas para que yo entre a la casa de cada uno de ustedes. Y entonces entre todos hemos creado una especie de única casa, una especie de nave madre, una especie de nave que nos lleva a todos en este momento para atravesar el dolor, el miedo, la soledad, el temor, que son esos enemigos del amor, que son esos que se enfrentan con el amor. Y como mucho de lo que estamos hablando hoy, por las preguntas que vos me traes, tan agudas que me disparan a lugares infinitos, y además yo soy conversador, eh, me parece que el gran tema es el amor. La gran solución, lo que nos vuelve al centro cuando tenemos angustia, también es el amor. No, no me voy a poner a llorar ahora, porque sería un papelón, pero me conmueve darme cuenta que con ustedes, a quienes yo no conocía, hasta el día de hoy, salvo con Silvana, que había hablado un par de veces, salvo a Flor, que la conozco y que la veo y que la quiero con todo el corazón, salvo a casi todos ustedes, al 99% de ustedes no los conocía, y estamos compartiendo un momento de intimidad que tiene que ver con nuestros temores, con nuestros dolores, 100%. Sí, y te con digo nuestros más, abuelos. voy. ¿Eh? No te leo todos los chats que estoy recibiendo. La verdad que debería haberlo puesto chat público, pero bueno, tengo configurado como que le llegan al host. Pero los mensajes que hay en el chat son hermosos de la gente diciéndote que es una celebración escucharte, dicen. Eso es muy bello, ¿no? Que alguien te diga que es una celebración escucharte. Hoy, sábado a la noche, estamos celebrando este encuentro. Creemos de ver cada encuentro que tenemos de reflexión y de charla aquí en CISAB es de verdad una celebración, aún con pandemia, aún con pandemia. Siempre te escucho en las notas que he visto tuyas, siempre tenés un párrafo aparte para tu padre. Siempre, siempre, siempre. Me gustaría que nos cuentes un poquito quién era tu papá, por qué te marcó tanto, y que nos cuentes alguno, que elijas alguno de los juegos que tu papá te hacía de chico y que marcaron lo que vos sos hoy de grande, de joven, no de grande, de joven. Bueno,
Em, Qué lindo. Mi papá era un personaje muy, muy creativo, era un personaje muy intenso, era un personaje contradictorio, como somos todos los seres humanos, por lo cual todavía no he alcanzado la capacidad de descubrir las contradicciones que anidaron en mí, porque todavía estoy revisando mucho de todo eso. Pero era un personaje entrañable porque, porque era muy noble y era muy divertido. Justamente había algo en donde, carente de toda solemnidad, en la circunstancia más lúdica, más juguetona, más disparatada, más surrealista, podía conectarnos con los grandes valores del ser humano, con los grandes principios de verdad, de justicia, de amor, y al mismo tiempo eh, conectar esas partes, ¿no? Conectar el juego con lo sagrado, conectar lo profundo con lo cotidiano y con lo superficialmente divertido. Jamás superficialmente divertido, sí, con el juego. Todo era muy divertido con mi papá, pero al mismo tiempo era muy serio, era muy profundo lo que transmitía. Eh, y mucho de lo que estamos hablando hoy, vinculado con esta diversidad de estímulos y de miradas y de enfoques, tiene que ver con las cosas que él nos propuso a sus hijos y que nos transmitió. Me encanta que me preguntes por los juegos, porque está lleno de juegos, de rituales, de cosas, pero infinitas cosas que papá hacía con nosotros. Voy a citar algunas porque son todas muy entretenidas. Eh, una muy sencilla que como actor después empecé a desarrollar en la búsqueda de lo que Stanislavski llamó la memoria sensorial y la memoria emotiva, tenía que ver con el estímulo de los sentidos. Entonces papá, de golpe salíamos a pasear con él y nos vendaba, nos tiraba en el piso del auto, nos tapaba la cabeza y nos llevaba a un lugar ignoto, perdido de la ciudad de Buenos Aires, al que aparentemente no conocíamos, y nos decía, bueno, estamos aquí. Ahora llévenme de vuelta a casa y díganme dónde estamos. Y yo estaba en un barrio perdido, yo vivía, suponete, en San Telmo, pero nos había llevado a Villa Devoto, que era un barrio al que yo no frecuentaba, o a Mataderos, y entonces, bueno, no había teléfono, obviamente, ni tampoco la idea era preguntar, la idea era decir, a ver, ¿dónde está el sol? El sol está allá, entonces ¿dónde está el río? Entonces el río está en el este, entonces si el sol está allá y el río está en el este, estamos, la barranca de la ciudad que va hacia el río va para allá. Entonces vamos a buscar alguna avenida que vaya para ese lado, para tratar de llegar hacia el bajo. Entonces buscábamos por el sol, y por ahí agarramos una avenida y decíamos, y esto está yendo hacia el centro, pero no sabía ni qué avenida, ni cómo se llamaba, ni la conocía. Campichuelo, Chorrobarín, Avenida del Trabajo, no sé, podíamos pasar en cualquier lado, y en esa avenida me iba llevando un lugar hasta que yo descubría una señal de algo que me ubicaba y decía, bueno, ahora a esto sale a Cabildo, entonces si sale a Cabildo va a salir a Belén. Y éramos muy chicos. Después a pie nos vendaba los ojos también y nos llevaba de la mano y nos hacía entrar a una iglesia o a una gomería o a una panadería y decía, ¿dónde estás? Y entonces por el O eco, sensorial. por el eco de la iglesia, puede decir, esto es una iglesia, esto es un templo. Ah, no, esto es una gomería porque huele a goma quemada, porque oigo, o por el sonido. Y descubríamos dónde estábamos porque nos llevaba de la mano con los ojos tapados. Otra cosa que me va a entusiasmar mucho este juego de contarte cosas de mi papá, pero hay una que la puedo contar porque es muy entretenida y que yo después muchas de estas cosas las reproduje con mi hijo. No hemos hablado de la maravilla que es tener hijos y lo dejamos para otro día, porque la verdad que tener hijos Lo es... dejamos, escúchame, te voy a decir una cosa, lo dejamos para cuando vengas al club. Cuando vaya al club hablamos de los hijos que son como esa dimensión de trascendernos a nosotros mismos y Ujú. trascender de verdad, más allá de los poemas o de las cosas que vamos a escribir. Tener hijos es una dimensión muy grande. Bueno, papá escondía en la ciudad de Buenos Aires una moneda enterrada en el pasto de una plaza o abajo de una baldosa, dejaba escondida. Y tomaba desde ese punto dos enfilaciones en dos direcciones que eran así, porque ustedes sabrán que un punto es la intersección de dos rectas, ¿no es cierto? Es una geometría de primer año, un punto es donde se cruzan dos rectas. Entonces él buscaba dos enfilaciones para crear dos rectas imaginarias, tomando algo que visualmente estuviera allí. Por ejemplo, la punta del obelisco alineada con
la antena del diario La Prensa, que puestas así ya dan una recta, ¿no? Eso lo presentaba en forma de poema, a su vez, no era explícito, no decía la punta del obelisco, decía ese monumento egipcio que Napoleón robó de egipcio y que está en París, tenemos uno en Buenos Aires que a su vez se puede O sea, enfilar. encima tenías que adivinar, no solo tenías que Primero buscar tenés la que moneda, adivinar, sino que tenías que adivinar. primero tenés que adivinar el enigma de qué describía el poema, que era descubrir que estaba el obelisco, que estaba la antena del diario La Prensa en una línea, y en otra línea estaba el banco hipotecario, la H del banco hipotecario, ¿no? Una H que es la vocal, la consonante muda, se cruza con la señora desnuda de los calefones de Kuligoski. Entonces había un cartel de Kuligoski y la H del banco hipotecario, y eso te daba otra alineación. Con esa línea te parabas sobre una línea hasta encontrarse la otra línea, que era la del obelisco, y eso te daba un punto. Entonces primero decodificabas el poema, que él te lo daba por escrito, no ahí, te lo daba por escrito. Decodificabas el poema. Cuando decodificabas el poema tenías que ir a buscar el obelisco. Entonces yo me iba solo por la calle, buscaba el obelisco y buscaba el banco hipotecario, y cuando lograba la cosa me paraba en ese lugar y miraba y veía que había una baldosa floja y levantaba la baldosa y encontraba la moneda que mi padre había escondido una semana atrás. Y era descomunal esto. Se lo propuse hasta uno de los intendentes, hasta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para uno de los jefes de gobierno, como juego para descubrir la ciudad y mirar las cúpulas, las torres, las antenas, porque era como un juego que hoy podría ser... Sí, es una búsqueda del tesoro, un elige tu propia aventura, Bueno, es una mezcla de todo lo lúdico, bello que marcó la niñez de tantos. Lo propuse a Tellerman una vez y se lo voy a hablar con Larreta si puedo hablarlo, porque la verdad que es un juego para No que la creo que gente... tenga tiempo ahora, no No en este pierdas tu momento, tiempo. pero bueno, son esas cosas que aplicadas a lo macro serían formatos para programas de televisión. Entonces papá nos proponía todo el tiempo ese tipo de cosas, todo el tiempo ese tipo de cosas. Entonces era muy entretenido estar con él, era muy estimulante estar con él, te Y obligaba llegó tu papá a ver esta multifaceta tuya de lo que sos hoy, llegó a ver, porque él obviamente quiso transformar a sus hijos a través de todo esto, ¿no? Lógicamente, los Sí, padres a través de sus actos transforman a sus hijos. mirá, llegó hasta donde llegó en el mundo terreno, porque se murió hace más de 20 años, es decir, hasta lo que yo hice hace 20 años, que ya era bastante, llegó. Y si creemos en un mundo no tan terreno, llegará mirándolo Claro desde que donde sí, esté claro. y acompañando e inspirándonos cuando le pedimos inspiración o ayuda. Así que bueno, está en nosotros, ¿no? Eh, Hermoso, hermoso, hermoso recordarlo, la verdad. Y aprender, ¿no? Aprender, todos los que también tenemos hijos, tenemos nietos, no importa la edad, siempre jugar así y poder fomentar esa creatividad es un aprendizaje tremendo. ¿Te puedo llevar, nos queda un ratito de tiempo, te puedo llevar un poco al show business? Salgamos un poquito de todos estos temas tan... espero que todos los participantes estén con ganas de seguirla, porque yo no tengo ningún ¿Vos qué apuro. querés? ¿Vos qué querés que le pregunte? Porque que querés que seamos democráticos. Mira, No, la gente está escribiendo en el chat, yo te voy a leer un poco. Espera, voy a leer un poco. están ahí, están ahí. Berta dice, es un grande, qué mente tan brillante. Después nos dice acá Marcelo, qué interesante este encuentro. Cuando uno lo ve a Boy en el escenario o en la televisión, ni se imagina el tipo de persona que es. Y bueno, claro, los actores juegan a ser muchos. Exactamente, estamos haciendo un personaje. El año pasado Así hice que, una obra sobre el Holocausto tremenda. en el Teatro San Martín. Hice el Teatro San Martín una obra que hablaba del nazismo y que fue una de las experiencias más estremecedoras y artísticamente placenteras que he tenido, porque era un espectáculo que duraba 3 horas y media y nadie imaginaba que ese monstruo que podía encarnar yo en uno de los personajes, o tenía que ver con el otro, porque hacía dos personajes. En una de las obras hacía de Stefan Zweig, que es un escritor que ustedes conocerán mucho y que es uno de los grandes escritores judíos, que tuvo que irse de Europa y terminó muriendo en Brasil durante la guerra. Y el otro era un militar norteamericano que estaba en los comités de desnazificación en la Alemania postguerra. Bueno, increíble. Pero bueno, vos me querés llevar al show business y yo te hablo de No, vos querés salimos del San Martín y vamos al show business. Sí. No, pero me viene bien esto que estás contando, porque me sirve de link, porque por un lado hablamos del San Martín, pero por el otro lado, vos también sos un actor que ha protagonizado ni más ni menos que La Niñera, que La Niñera es una de las sitcom, no sé si después de Friends,
no es la sitcom más famosa, ¿no? Con un nivel internacional, y vos has sido protagonista. Entonces también, bueno, de aliados también, ¿no? Toda la troupe Cris Morena también, a nivel industria nacional es muy, muy fuerte. Entonces digo, ¿qué es lo que de ese mundo, que es el mundo de las luces, del show business, de la Sony, de la entertainment, de la hollywoodense, que realmente lo viviste porque fuiste parte de la industria de Hollywood? ¿Qué es lo que de He eso te bailado en lo de gusta? Tinelli, he ¿Has bailado. bailado? Mira, yo quería omitir ese detalle porque te recordamos todos con tus pantaloncitos Oxford haciendo You Can Dance, You Can Dance. Pero bueno, todo ese brillo, todas esas luces, ¿qué es lo que te gusta y te apasiona de eso también, ¿no? Porque es como el otro costado de Boy. Mirá, yo no te diría que me apasiona y me seduce algo del brillo. Lo que me apasiona de todo eso tiene que ver primero con la cultura del trabajo. Yo desde los 20 años que vivo de mi trabajo y trabajo mucho. Trabajo mucho, trabajo mucho como actor y trabajo mucho en todas estas otras cosas que tienen que ver con poner mi voz o mi mirada a proyectos para compartir con la gente. Entonces, de ese mundo que tiene que ver con lo que he trabajado, porque es tan lindo trabajar en un teatro off para 40 personas, como trabajar en una sitcom que la ven en la Argentina y la ven en el mundo entero. Es decir, es tan lindo una cosa como otra, no hay mucha diferencia desde el punto de vista del placer del actor que interpreta un personaje. Eh, lo que me ha dado mucho placer recibir por alguna de esas cosas es, en algunos casos, la llegada a mucha gente para poder conversar de las cosas que más me importan. Es decir, cuando yo he trabajado con Cris Morena, cuando hice una serie que se llamaba Rebelde Way, que tuvo mucho éxito en el mundo entero, y que, bueno, que fue muy importante, trabajaba mucho para los adolescentes y para los chicos. Y hace algunos años Cris Morena me volvió a llamar para otra, que era Aliados, que vos la acabas de citar. Yo dije, voy a volver a ser el villano corrupto en la serie de Cris Morena, siendo el padre del chico joven protagonista, en el caso del padre de Benjamín Rojas y después de Peter Lanzani. Me tocaba ser el padre de los héroes jóvenes. Dije, sí, porque quiero seguir cultivando esta llegada al mundo de los chicos a los cuales después, cuando yo vaya con una película sobre medio ambiente, como fui a los colegios o a las universidades a mostrarla, a compartirla, me sigan prestando atención, primero porque creen que se van a encontrar con el actor de Aliados, que Claro, los se va a abría la sorprender puerta. hablándoles en realidad de que por qué no tiramos menos plástico y somos más responsables con el uso de nuestros, digamos. Entonces, no puedo descartar en este afán de no discriminar. A mí no me parece ni bueno ni malo la televisión o el cine. A mí, digamos, yo lo que necesito y lo que hago mucho es trabajar. Y no es que mi objetivo es trabajar en la televisión o ser necesariamente más conocido o menos conocido. Todo eso que tiene que ver con lo masivo es una consecuencia de haber ido por caminos que se han ido agrandando en esa dirección. Pero yo no hice mi vida pensando en cómo hacer para ser famoso, conocido. Es una cultura que no me atrae, la cultura del famoso como concepto. Me atrae la cultura del trabajo y la cultura del reconocimiento del trabajo, y hay cosas que me enorgullecen mucho más que la cantidad de gente que me ha visto en uno u otro proyecto. Hay proyectos muy chiquititos que me han dado mucho más placer que algunos muy masivos, pero los muy masivos han sido un enorme placer. Cuando hice La Niñera fue fabuloso, porque era muy divertido hacerlo, porque nos llevábamos muy bien, porque trabajé con mi mujer, porque trabajé con Florencia Peña, que es una comediante descomunal, con Carnaghi, que es un actor increíble. Entonces, ¿Cómo era eso de la niñera? Digo, porque las sitcom tienen una cosa muy de tempo, ¿no? Muy especial en donde no podés salirte mucho porque el chiste tiene que ir en el momento justo en el lugar indicado. ¿Cómo es eso de trabajar con una letra tan estricta? Y, no, y me imagino que la producción también debía ser estricta, ¿no? ¿Cómo te sentiste? bueno, buenísima tu pregunta, es muy técnica la pregunta, pero es verdad. En las novelas argentinas, en las comedias argentinas, o en las novelas que la gente ve normalmente, hay, y sobre todo en el estilo argentino, de todos los últimos años de las novelas argentinas, hay un estilo que tiene que ver con la impronta que cada actor le da y se improvisa y se agrega. La sitcom es ese género que los norteamericanos popularizaron tanto, basado en cosas que venían de la radio, en donde Lucille Ball, y bueno, tiene una larga historia, la tradición mundial, tiene un tiempo muy preciso, es algo muy musical, en donde el chiste entra, el otro sale, gira, el gesto, la cosa. Y nosotros trabajamos mucho cuando vino la versión norteamericana, que era de Nani, a la versión argentina, que era La Niñera, en cómo adaptar eso que venía del humor norteamericano al humor argentino. Y se encontró algo que salió muy bien.
hubo un trabajo muy responsable de hacer una adaptación muy, muy seria y de entrenar a los actores ese código que no lo manejábamos bien hasta ahí, o que lo veníamos explorando de distintas maneras, pero que ahí fue como un seminario. Estuvimos como un mes antes de empezar a grabar para encontrarle cómo era el tiempo de la sitcom para poder hacerla. Muy interesante. Tengo una preguntita más, ya estamos terminando, pero no quería cerrar esta charla, tanto hablamos de tu trabajo y de tus aristas. Vos sos una persona que empieza y termina las cosas, sos, como quien dice en castellano mal hablado, desvolado, sos ordenado. Tu vida es un gran taller en donde vas probando cosas. ¿Cómo es? ¿Cómo es Boy? Todo eso que acabas de decir. Por lo pronto, empiezo y termino algunas cosas, pero por ejemplo, me cuesta mucho terminar los libros. Con los libros tengo una situación muy rara, que es que por este desbole que vos aludís también, me disperso, empiezo apasionadamente un libro y se empieza a acumular y empiezo a usarlo para guardar papeles adentro, cosas. Me apasiona, me dispara cosas y cuando me dispara de cosas por ahí paso a leer otra cosa o a hacer otra cosa y voy perdiendo el hilo y no importa tanto el principio y el final, sino lo que me pasó con el estímulo que me generó ese libro en un determinado tiempo. Pero si empiezo un proyecto de, por ejemplo, llevar adelante una película o algo, sí, intento terminarlo porque además uno invierte mucho. Entonces, he tenido proyectos de muy largo aliento, como dirigir un largometraje de ficción que produje, dirigí, escribí, me llevó 9 años desde que empecé a escribirlo hasta que lo estrené en los cines comerciales, o proyectos como esta con esta nadadora que me llevó 6 años, o proyectos como este que hice con Jane Goodall y Payne que me llevó 3 años. Es decir, los proyectos a veces requieren de mucho tiempo. Pero soy desvolado, sí, porque soy disperso, porque me gustan muchas cosas al mismo tiempo, pero también soy ordenado, sí, porque uso una utilización del tiempo, soy muy práctico para manejarme con el tiempo, entonces me organizo bien con respecto a mi propio tiempo, pero para el que está al lado mío, por ahí tengo todo disperso, yo sé dónde está cada cosa que dejé y están las cosas dispersas, pero yo sé dónde está cada cosa. Ordenado en tu desorden se llama Hoy eso. perdí el barbijo, no podía encontrar el barbijo, me pasó una cosa increíble, salí a pasear al perro, bajar la basura, y cuando volví desinfecté el barbijo, y estuve media hora por la casa porque entré hablando por teléfono, algo me pasó, y estaba colgadito de un picaporte donde lo había desinfectado, bueno, así que, pero porque siempre lo cuelgo al mismo lugar, entonces cuando te corres en tu propio orden interno, se arma el desborde, ¿no? Bueno, mira, la última pregunta no te la voy a hacer yo, bueno, te la voy a hacer yo, pero no va a ser una pregunta de mi pecunio, sino que va a ser una pregunta que tengo acá en el chat, pero te voy a pedir dos cosas. Mientras yo le voy a contar a la gente lo que cómo nos vamos a encontrar mañana, voy a pasar el chivito, vos acomodate, porque es una pregunta un poco, ¿cómo decirte? Que te puede llevar 14 horas responderla, pero vos tenés poder de síntesis y la vas a poder responder brevemente. Antes les digo que nos vamos a encontrar mañana, domingo, a las 6 de la tarde. Los espero a todos. Tenemos una charla con Adam Walwich, que es CEO de Netflix. Mirá cómo nosotros saltimbanqueamos hoy, vamos de un mundo al otro. Eso es lo que nos gusta en el Departamento de Cultura. Estamos como muy embobados con Netflix en este tiempo, de lo bueno y de lo malo que tiene Netflix para aportarnos, y vamos a hablar con uno de los CEOs de Netflix que nos va a contar un poquito el mundo detrás de las selecciones, las producciones propias y demás. Así que mañana, por este mismo Vaticanal, a las 18 horas, los espero a todos. Y ahora te voy a hacer esta pregunta encima la voy a buchonear. La pregunta es de Valen Weissman. ¿Estás acomodado? ¿Estás Sí, acomodado? a ver Bueno, si la puedo ver a Valen. Valen está por ahí cerca, a ver cuánto es. dice, ¿lograste todos tus objetivos en la vida? Toma. Espera, estaba buscando a la Valen a ver si le podía ver la cara. Ah, la veo. Hola, A ver, Valen. espérate, me voy a poner yo también las Estaba ventanitas. buscando la pantalla para verle la cara. Saluda, Valen, a ver, ¿dónde estaba? Mirá, sí, no, pero es una pregunta que podía hablar horas o podía sintetizarla muy rápidamente. Yo creo que, que sí y que no. Es decir, no quiero ser tramposo con esta respuesta, pero parte de mis objetivos en la vida es ir resolviendo todos los objetivos que van apareciendo todo el tiempo en la vida y los objetivos se van reenfocando todo el tiempo, por esto que venimos hablando desde el principio. Entonces se van renovando. Hay un objetivo, hay un mega objetivo, hay un gran objetivo que tiene que ver con la felicidad, que tiene que ver con el estar en permanente crecimiento y estar atento a los tiempos que van cambiando, y estar siempre en sintonía con lo que es necesario en ese momento.
Entonces, a veces lo logro, a veces atraso y a veces me voy poniendo al día. Vengo más o menos bien, pero cuando uno habla de los objetivos en la vida también circunscribe la vida como una medida limitada de tiempo, ¿no? Como si en lo que me queda de vida, que no sé qué será, he resuelto todo lo que tenía que resolver. Y hay cosas que no las he resuelto, hay cosas que todavía no las he aprendido del todo, hay temas vinculados con mi crecimiento personal o con mi desarrollo personal, con mi desafío personal como crecimiento humano, que siento que todavía no lo he logrado porque todavía me falta aprender mucho y todavía me falta crecer mucho y todavía me falta evolucionar mucho, porque llegamos hasta un punto. Y bueno, si no queda, para los que creen en reencarnaciones, queda para otra reencarnación. Me gustaría llegar con las cuentas lo más claro posible al final. Pero en general estoy muy satisfecho con las cosas que hago. Entonces las cosas que vengo haciendo en el mundo más terreno, en el mundo más, no digo material, en el mundo de los logros, vengo bastante bien al día, pero me queda mucho pendiente. La verdad que eso me anima a seguir intentándolo. Y hasta una experiencia como esta de hoy, que podías reducirse y decir, bueno, es un encuentro, vamos a conversar, voy a hablar mucho yo, me van a hacer unas preguntas, intento que sirva para hacerme crecer, para hacerme mejor persona, para ser útil para ustedes, para que ustedes me den algo y yo les pueda dar algo a ustedes. Entonces, todos los días se me van renovando esos objetivos y estoy haciendo lo posible. A veces estoy más contento, a veces estoy más triste, a veces estoy más asustado y a veces estoy más feliz, más amoroso, más volátil. Creo que a todos nos pasa algo parecido. Mira, no tengas duda de que esto ha sido absolutamente una ida y vuelta, más allá de que hacemos estos encuentros con los micrófonos silenciados, simplemente por una cuestión absolutamente técnica que tiene que ver con los ruidos ambientes. Es solo técnico. En realidad estamos todos hablando y escuchando en una charla. Acá sigo recibiendo, Mabel, felicitaciones por las enseñanzas que recibimos hoy, te dice Mabel. Y yo para cerrar quería decirte que desde el primer contacto que tuvimos nosotros telefónico, yo tuve la sensación, y creo que no me equivoqué, de que esto es el inicio de un vínculo que va a dar para mucho más. Este es solo un primer encuentro. Nos lo demostraste con tu excelente predisposición para con todos nosotros, para con el club, para sentarte a conversar. Yo estoy segura que este es solo el inicio, estoy segura que vas a venir al club, que vamos a poder tener muchos otros nuevos encuentros dentro de nuestro Departamento de Cultura, y me arrogo la representatividad de todas estas ventanitas, agradeciéndote un montón. No abro los micrófonos, pero los invito a todos a aplaudir y darle muchísimas gracias a Boy por este encuentro. Que descansen todos, muy buenas noches, nos encontramos mañana. Gracias, Boy. Gracias a todos. Un abrazo muy fuerte para cada uno desde aquí en la casa de cada uno. Gracias, Silvana. Gracias, Isab. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Un gusto, buenas noches.